Empezamos por tercera vez. Ahí está. Bueno, entonces teníamos definida la traslación como la transformación rígida que aplica una semirrecta A en otra A' que está contenida en A, y el semiplano que acompaña A se transforma en sí mismo. Entonces resulta ser que preserva orientación, que no tiene puntos fijos excepto que sea la identidad, y la identidad sí nos interesa que sea una traslación. Entonces acá puede ser que A y A' fueran iguales, porque eso verifica la definición de traslación. La inversa de una traslación es una traslación con el vector opuesto, y las rectas dobles por una traslación son seguro la recta A que estamos usando acá para definir, pero pronto en un teorema vamos a demostrar que cualquiera paralela A también queda doble. Vamos entonces al primer teorema, que nos dice que si tenemos una recta M secante a A', entonces su imagen es M', resulta paralela a M y además no coincidente, que eso lo escribí acá. Bueno, voy a agarrar la tablet ahora, así que me esperan. Ahí está, a que se me conecten todas las cosas. Ahora sí, ya estamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo va a ser la demostración? Tengo M y le puedo aplicar la traslación a M y me aparece M', que también la tengo por hipótesis, ¿no? Entonces acá fíjense que tengo M', que resulta ser la imagen de M por la traslación. Y también tengo que la recta A' con M se corta en un punto que es Q, ¿sí? Porque A podría estar por acá, por ejemplo. Pero entonces A', como está el dibujito, estaría por acá, por ejemplo. Pero lo que me importa es que estoy llamando Q a la intersección de la recta que contiene el vector traslación con M, que es la recta a la cual le estoy buscando la imagen. ¿De acuerdo? Entonces ese punto es Q, y ese Q también va a tener una imagen que es Q', y como M va a parar a M', Q' es un punto que está en M'. ¿De acuerdo? Y también está en la recta A. Entonces, lo que me interesa es tomar el punto medio del segmento QQ', ¿sí? Este punto medio, que, ¿por qué me interesa ese? Porque si yo hago la simetría central con respecto a ese punto N, lo que sé es que Q va a ir a parar a Q', porque N es el punto medio, y Q' va a ir a parar a Q, y M va a ir a parar a una paralela a ella por Q'. Por eso acá en el dibujito hay dibujada una M segunda que viene a ser la imagen por la simetría central respecto de N de M. Entonces, ¿qué pasa? Por Q' están pasando tanto M' como M segunda. ¿De acuerdo? Pero miremos qué pasa cuando yo miro este ángulo. Este ángulo por la traslación se me transforma acá, ¿no? Y por la simetría central se me transforma acá. Entonces,
Tanto este como este son imágenes del mismo ángulo por distintas transformaciones rígidas, pero eso hace que sean congruentes. Este es congruente con este y este es congruente con este, pero por la transitividad resultan congruentes este con este, ¿no? Pero resultan congruentes y comparten la recta A, porque la recta A se transformó en sí misma tanto por T como por Sn. Entonces, no puede estar pasando por 7b que este ángulo esté contenido o contenga a uno que es congruente con él. Por lo tanto, M' y M segunda son la misma recta. Y sabemos, por lo que averiguamos de simetría central, que M' es paralela a M. Por tanto, resulta M segunda paralela a M por ser M'. Y esa es la tesis. O sea, la imagen... me confundí acá cuando hablé de M' y M segunda. La que sabemos que es paralela es M segunda, que es la imagen por la simetría central. Eso por 7b resultan M' y M segunda iguales, pero eso implica que M', que es la imagen por la traslación de M, también es paralela, porque es la misma que la de la central. Por lo tanto, acá esta parte está dicha, pero están mejor nombrados por ahí los angulitos, ¿sí? Fíjense que MQQ' y MQ'B son uno la imagen del otro por la traslación. A ver, limpiemos. Perdón, tenía que pasar la hoja en la tablet y la pasé ahí. Este con este son congruentes por la traslación. Este con este son congruentes por la simetría central. Y este de M segunda con este son congruentes por ser opuestos por el vértice. Entonces, acá tenemos la situación del 7b. Dos ángulos, uno que es QQ'M' y otro que es QQ'M segunda, que son congruentes, pero el sector angular de uno contiene o está contenido en el otro, por lo tanto no pueden ser distintas, tienen que ser el mismo. Y ahí es donde M' y M segunda son la misma, y usando la propiedad de que M' era paralela por ser imagen de una central, resulta paralela M segunda también, porque es M'. Un poquito de vuelta, pero... Bien, el siguiente teorema me dice que si tengo, justamente va a ser este, de lo que caracteriza a una traslación, es el vector AA'. Pero el vector AA', si yo tengo otro que es congruente y paralelo con él, en realidad resultan como vectores, resultan el mismo vector. O sea, si lo que pasa que no sé bien qué notación ponerle al vector, porque no, esta es la que usamos para semirrecta, por eso me complica hablar de vector ahí. Pero en estas condiciones la traslación AA' y la traslación BB' son la misma función. O sea, por definición, AA' me manda la semirrecta que empieza en A la semirrecta que empieza en A', ambas contenidas en A. Y BB', por definición, me lleva la semirrecta B
en la semirrecta que empieza, en B, en la semirrecta que empieza en BB', pero al ser estas paralelas, AA' con BB', esta también me hace lo mismo con este vector, me lleva la semirrecta que empieza en B en la semirrecta que empieza en B', y esta me hace lo mismo entre las semirrectas A y A'. Por lo tanto, son la misma transformación rígida porque actúan sobre el mismo par semirrecta semiplano exactamente de la misma manera. Entonces, por más que parezca que estamos definiendo cosas distintas porque acá está dado por A' y acá está dado por BB', son la misma, y es un poco la situación que pasa con las fracciones cuando vemos que un medio es igual a 2/4 o a 0,5. Son distintas formas de escribir lo mismo, porque no es exactamente el segmento orientado AA' el que define a la traslación, sino cualquier vector equipolente se llama con él, o sea que tenga la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Eso, cualquier segmento orientado con la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo que A', me va a definir la misma traslación. Eso entonces lo tengo que demostrar. Y esta demostración se hace un poquitito larga porque tiene muchos casos. Por empezar, tenemos la situación en que el punto B está en la recta A. Entonces, si B está en la recta A, puede estar ahí entre medio, o puede estar acá, o puede estar acá. O sea, tenemos 3 posibilidades para el punto B. Y acá es donde estamos analizando esas 3 posibilidades, ¿sí? Entonces, con mucho cuidado hay que mirar acá qué es lo que estamos diciendo. Si el caso 1, vamos a borrar acá, me está diciendo que A quedó en el interior de B con B'. Entonces la situación es que B anda por acá, no demasiado lejos, y entonces B' me cae por acá, y A quedó entre medio de B y B', y es distinto de B y es distinto de B'. ¿Sí? Entonces, en esa situación, miremos que el vector este completo, que es BB', lo podemos desarmar en la suma de este con este. BA más AB'. ¿Sí? Pero, si miramos este con este, B' es la imagen de B por la traslación y A' es la imagen de A por la traslación. Por lo tanto, este pedacito de segmento acá es congruente con este, porque cuando yo traslado este, le aplico la traslación a este, obtengo este. Entonces, estos dos resultan congruentes por la traslación. Y este es el mismo. ¿Sí? Pero ahora, a este, en vez de escribirlo como B', A', lo doy vuelta y lo escribo como B', A'. Y cambio de lugar estos dos, total la suma es conmutativa. Pero ahí entonces me quedó organizado de esta manera, que tengo dos segmentos alineados que comparten B'. Eso me da entonces como resultado el AA'. Y de esta cadenita, si miro el primero con el último, resultan congruentes. Todos esos detalles hay que mirarlos en cada uno de los casos y quedan a cargo del lector, digamos. Vamos, para que queden las ideas un poquitito más claras, hago el dibujito de uno más.
Entonces, acá tenemos la situación de que teníamos A y A', ¿sí? Y A está antes que B. O sea que B puede estar de acá para allá. Entonces, podría dibujarlo acá si quieren, para poner un caso extremo. Entonces, ahí B' no me va a quedar, me queda fuera de la pantalla. Y lo que miro es el vector el vector grande que engancha desde A hasta B' que anda por allá lejos. Entonces, sumo este vector AB más el BB' y voy mirando quiénes me quedan. Quiénes me quedan congruentes, ¿sí? El AB más el BB', pero estoy mirando el mismo vector, el AB más BB', el AB', que es este completo, ahora lo miro como suma de dos sumandos diferentes que antes. Este más el otro pedazo. AB más BB'. ¿Está bien? Y ahora como A' más A'B'. A'B' lo cambio por AB, por la traslación, y ahí obtuve lo que necesito. Entonces, al AB lo escribí de dos maneras diferentes, como AB más BB' y como AB más A'. Eso significa que este sumando con este sumando son iguales, porque el resultado de sumarlo con la misma cosa me da lo mismo. Y así lo mismo tienen que ir mirando con el caso 3, de que se vayan dando bien todas las cosas. No hace falta hacer simetría central, que yo la usé el otro día, pero simplemente con traslaciones sale todo bien. Y después tenemos el caso en que B no esté alineado con A', o sea que B no pertenece a A', recta. Entonces se me forma entre A', B y B' un paralelogramo ahí, si se fijan. Lo que pasa que todavía no tengo nada probado acerca de los paralelogramos, así que hay que demostrarlo. Pero lo que hago es buscar la imagen de B, que la llamo B', y buscar el punto medio entre A y B' y usar la simetría central. Entonces, ¿qué va a pasar con esa simetría central? Que esta recta me va a mandar, la imagen de esta recta va a ser una paralela a ella, pero que pase por B', porque O era el punto medio entre A y B'. Entonces, y lo mismo pasa con esta recta, ¿sí? Que va a parar por la simetría central a una paralela a ella que también pasa por B', porque B', al ser A la intersección entre estas dos rectas, sus imágenes van a pasar por la intersección, van las dos a contener a B', ¿sí? Y entonces resulta que esta recta, que es la trasladada, es la misma que, por unicidad de la paralela, ¿sí? Esa recta es la misma mandada por la central o mandada por la traslación, solamente que no quedan igual los puntos, ¿sí? Pero lo que estoy viendo entonces es que se cumplen las hipótesis, que la simetría central lo que me está mostrando es que el segmento BB' se transforma en el A'B, mirado para el otro lado, digamos, ¿no? Pero eso hace que sean congruentes. Y como la central manda rectas en rectas paralelas, tengo la parte de el paralelismo. Bien, entonces, corolario importante es que siempre que A'
sea paralelo a BB' y AA' sea congruente a BB', entonces la traslación que me define cualquiera de estos es la misma función. Y además de la demostración, ¿sí?, sale que las rectas paralelas a AA' son dobles. Porque si yo tengo por acá AA' y tengo una recta M paralela a I, si es la misma prima, ya sé que vaya misma, que lo vimos antes. Pero si fuera una paralela no coincidente, tomo acá un punto B, le hago la traslación a' y obtengo D, ¿sí? Pero lo que me dice el teorema es que estos dos segmentos son congruentes y paralelos. Entonces, me está diciendo que T de BD es la misma traslación que T de AA'. T de AA' me dejaba doble A, pero T de BD me va a dejar doble AM, porque B y D están en M. O sea que cualquiera sea la recta que ande por acá paralela a ellas, va a resultar que su imagen es la que corresponde, ¿no? Es ella misma. Porque si puedo escribir la traslación en función de dos puntos que estén en esa recta queda doble. Bien. Ahora vamos al teorema que dice que la composición de traslaciones es otra traslación y es conmutativa, y necesito usar el corolario que tenía para hacer lo siguiente. Si me dan dos traslaciones cualquiera, las puedo cambiar por otras dos que nazcan en el mismo lugar. O sea, a mí me dieron esta traslación y esta traslación, pero me busco una copia de esta que esté acá, ¿sí? Me salió muy largo el vector, pero una copia de esta que esté acá, y entonces trabajo con estas dos en vez de con esta y esta. ¿Se entiende? Entonces, la primera parte, lo que tengo que mostrar usando el 7b es que la composición de T de AB seguida de T de AC me da lo mismo que hacer directamente la traslación que me manda A en D. Están mal los subíndices, me parece, ¿no, Marce? A ver. Hay algún lío. Bueno, porque la idea es, entonces, a ver, T de AB primero con AC, que es lo mismo que BD. AC con AB es AC de B, y este subíndice está mal. Tiene que ser... Ahí no cambiaste el B. Claro, no lo cambié. Este no tendría que estar. Hay una cosa de más, porque TAC de B es D. Este está mal. No, hay que sacarlo de ahí. Claro. Sí. Perdón, ¿eh? Y seguiste, digamos, lo último es T de AC. De B es D. Y entonces, y eso es lo mismo que TAD de A. Porque si hago T de AD de A, va a parar a D. Entonces, la semirrecta AD queda doble para esta seguro, pero si lo miro, lo que vemos en esta parte de la demostración es que justamente si primero traslado esta, me va a parar por acá, y después traslado esta, me va a parar por acá, pero resulta, no, si traslado esta primero por esta, voy a parar a la que está dibujada acá, y si después la corro por esta, vuelve a venir para acá. Entonces lo que tengo que mostrar es que D de prima está contenida en AD, y eso hace que la recta AD haya quedado doble, tanto para la composición como para la traslación de vector AD. Y además, como preserva orientación, que eso equivale a seguir el semiplano, me está diciendo que estas dos transformaciones son la misma transformación.
Pero además, si lo hago en el orden inverso, fíjense que si primero traslado para acá y después subo para allá, como los lados del paralelogramo son congruentes los opuestos, ¿sí? En el orden inverso es como que estoy recorriendo en el dibujo primero el lado largo y después el lado corto. Pero da lo mismo hacer primero el lado corto y después el lado largo. En ambos casos termino en D. Eso entonces cuando no están alineados. Y cuando sí están alineados, es simplemente ver, es más fácil, más cortito, porque la semirrecta AC es la misma que la AB, es la misma que la AD y queda doble para cualquiera de todas las traslaciones. Entonces funciona y también funciona la conmutatividad. ¿Ok? Bueno, entonces volvemos al mismo punto en que dejamos el otro día, que era lo de los ángulos entre paralelas. Yo hoy quería usar un poco menos de clase, pero entre los problemas técnicos terminamos haciendo más larga la clase. Cuando tenemos dos rectas cortadas por una tercera, los ángulos estos se conocen como correspondientes. Y el teorema dice que si cuando dos rectas vienen cortadas por una tercera, ¿sí?, de manera que los ángulos correspondientes sean congruentes, entonces las rectas son paralelas, y recíprocamente, si trazamos dos paralelas cortadas por una tercera, los ángulos correspondientes van a ser congruentes. Entonces es un sí y solo sí este teorema. Nos dan tres rectas, la tercera secante tanto a A como a B. Si los ángulos correspondientes son congruentes, las rectas resultan paralelas. Si las rectas resultan paralelas, los ángulos son congruentes. Entonces la primera demostración pasa por tener como hipótesis que los ángulos correspondientes son congruentes. Hay que nombrar bien las cosas. Este es A y este es B. Entonces los ángulos, en vez de ser los que yo dibujé, son los de abajito, este con este, y hay que poner bien dónde anda M y dónde anda N, ¿sí? Y entonces cuando uno le hace la traslación a este ángulo, va a parar a un ángulo donde este lado es el mismo y vine a parar a una recta acá, pero esta es la trasladada de A. Por un ratito la estoy dibujando distinto que B, ¿sí? Pero este ángulo resulta congruente al correspondiente por hipótesis y al trasladado porque la traslación es una transformación rígida. Entonces, estos dos que están acá abajo tienen un lado común y el otro es un ángulo congruente, que no puede ser que el sector angular sea menor ni mayor que el del otro. Entonces tienen que ser iguales. Eso significa entonces que B es la imagen por la traslación de A', y al ser imagen de una recta por una traslación, resulta paralela, que es lo que dice acá. ¿De acuerdo? Y recíprocamente, si A y B son paralelas y tenemos que mostrar que los ángulos son congruentes, lo que podemos mirar es hacer una traslación que, bueno, estoy poniendo mal los nombres de A y B para que, a ver, le pongo a esta A y a esta B, así voy para arriba. No estaban ni mirando porque no les puse la... Me faltaba dar vuelta a la cosa. Perdón. Entonces, tenemos, en este caso, lo que tenemos es que A y B son paralelas. Pero lo que sabemos es que si le hacemos la traslación AB a la recta A, vamos a ir a parar a una recta paralela a A por B, el punto B. Por unicidad de la paralela, esta tiene que ser B. Entonces, la imagen
de este ángulo es congruente por ser la imagen del trasladado. Así que también se podría haber hecho, creo que acá en la demostración está haciendo uso del punto medio entre A y B, pero no hace falta porque como ya tenemos demostrado que las traslaciones van a rectas paralelas, alcanza con trabajar con la traslación. O sea, se puede hacer más corta que esta que está en el libro. Bien, y entonces acá lo que falta es ver que cómo se nombran estos angulitos cuando tenemos dos rectas paralelas cortadas por una tercera. Los que se corresponden por una traslación se llaman correspondientes, y tenemos varios pares de correspondientes, porque este con este, este con este, este con este y este con este. A ver, vamos a hacerle así. Los que escribí en verde son todos correspondientes. Alternos internos son que están adentro de esta franja. Y son alternos porque están en distintos semiplanos respecto de C. Entonces, este con este son alternos internos y tenemos otro par que es este con este. Este de acá con este de acá. Después tenemos alternos externos, que son alternos, están en distintos lados, en distintos semiplanos respecto de C, y externos porque están fuera de la banda. Entonces, ahí tenemos, voy a borrar todo porque si no se ensucia mucho, los que son alternos externos son este con este y este con este. Como pueden ver, del dibujo nada más, esos son dos ángulos alternos externos, por ejemplo estos dos, son también congruentes. Y eso como lo demuestro. Rápidamente, este con este son correspondientes, acabo de demostrar que son congruentes. Y este con este son opuestos por el vértice, son congruentes. Por transitividad, este con este son congruentes. Y todas las demostraciones vienen siendo así. ¿Sí? Después tenemos los conjugados internos, que la palabra conjugado es porque están del mismo lado respecto del semiplano, de los semiplanos que determina C, están ambos en el mismo semiplano. Internos porque están dentro de la banda. ¿Sí? Lo que vemos es que esos no son congruentes. Lo que les está pasando a los conjugados internos es que son suplementarios, suman 180 grados. ¿Sí? Y lo mismo le pasa a los conjugados externos, que vienen a ser este con este. Y es fácil ver que como este y este son congruentes y este son congruentes, suman lo mismo los celestes que los rojos, ¿no? Entonces los conjugados externos también son suplementarios. Entonces, en resumen, lo que hemos demostrado usando traslación es que los correspondientes, que eran los que se corresponden por una traslación, son congruentes, y a partir de ahí salen congruentes los alternos internos y los alternos externos, y suplementarios estos. O sea que la suma de estos dos da dos rectos. ¿Sí? Bueno, y con esto sí estaríamos terminando la clase de hoy, que resulta casi igual